un momento. Vamos a poner esto aquí. Ok, un Hold on. momento, mi amor. Ok. Bienvenidos hermanos otra vez esta mañana gloriosa en que nos encontramos aquí en el templo y algunos a través del medio de la internet para leer la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas para poder llevar vidas victoriosas. Si no estamos al tanto de leer la Biblia, ¿cómo podemos esperar tener bendiciones, tener entendimiento para poder seguir adelante? Esta mañana vamos a ver, hermanos, de los diferentes caminos que pasamos como cristianos, ¿verdad?, en esta vida. El camino de la salvación, el camino de compañerismo, el camino del evangelio o de evangelizar y el camino de ser fiel a la causa por la cual hemos recibido a nuestro Señor Salvador y vamos caminando en esta vida juntos, a veces aparte, ¿verdad?, por situaciones en que nos encuentremos, pero nunca solos, porque estamos con el Espíritu Santo que nos guía, nos llena de entendimiento y esa comunión que llegamos a tener, ¿verdad?, cuando nos reunimos. Amén. Entonces, hermanos, cuando leemos la Biblia, descubrimos que una persona puede llegar a conocer a Cristo en cualquier lugar y a cualquier hora. Está la historia de Lidia, que conoció a Cristo junto a un río cerca de la ciudad de Filipos en una tarde. Está la historia del etíope Eunuco, que oró al Señor en pleno camino entre Jerusalén y Gaza y fue bautizado allí mismo por Felipe. Y luego está la historia de Cornelio, el centurión, un centurión romano que conoció a Cristo en su reunión ahí en su propia casa, en su propia casa, y luego fue bautizado con todos los que estaban allí. Está la historia del carcelero de la ciudad de Filipos, donde abrió su corazón al Señor acerca de medianoche, cuando se vino el gran temblor, ¿verdad? Y se abrieron las puertas de la prisión y salió Pedro y Silas a medianoche, y luego fue bautizado, era Pablo y Silas, y fue bautizado por el apóstol Pablo en aquella misma hora. Qué cosa tan hermosa saber que en cualquier lugar, cualquier hora, una persona puede llegar al conocimiento de Cristo. Pablo mismo tuvo su conversión y entendió la salvación de Jesucristo en el camino a Damasco. Lo pueden leer, hermanos, en el libro, en el capítulo 9 del libro de Hechos. Hermanos, para entrar al cielo, el primer paso es pasar por el camino de salvación. Pablo encontró al Señor en el camino entre Jerusalén y Damasco. Y ahí está la conversión de Pablo. Dice en Hechos 9, del 1 al 6, que Pablo tuvo un encuentro con el Señor que transformó. Y aquí está una palabra clave, hermanos, que transformó su vida por completo. Una transformación que te lleva a actuar, a ser diferente por lo que conoces y por lo que tienes en ti en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El único camino que va al cielo es Jesús. Y para ser salvo es necesario pasar por este camino. Jesús le dijo a los que estaban ahí presentes en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí está la estampa de la verdad de lo que es caminar en el camino de salvación. Le dijo a Nicodemo en capítulo 3 de Juan:
Dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lee el capítulo 3 de Juan, ahí lo explica. Llega al versículo más hermoso en Juan 3:16. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Quien creyera en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Hermanos, es importante caminar, entrar al camino del cristianismo a través de la salvación. Es la única manera. Y luego, hermanos, está el camino de compañerismo. Importante, porque una vez que ya somos salvos, necesitamos buscar y estar unidos para poder agarrar el calor de uno al otro en las cosas del Señor. Animarnos en el amor de Dios, el calor, le digo yo, el amor de Dios, para poder seguir adelante, animarnos uno al otro y no perder, hermanos, vista de la meta por la cual estamos comprometidos en el amor de Dios a seguir. Me recuerda del camino a Emaús, y lo pueden leer, hermanos, en el capítulo 24 de Lucas, está del versículo 13 al 35. Y están hablando ahí después de que Cristo resucitó, fue crucificado y luego resucitó, y iban los dos personas caminando a Emaús, y Cristo se apareció ahí entre ellos. Después de conocer al Señor Jesucristo, hermanos, como nuestro Señor Salvador, una relación personal, transformante, debemos buscar su presencia continuamente, que no se enfríe nuestros corazones, que no se enfríe, ¿verdad?, nuestro ánimo de estar reunidos, estar en amor de Dios juntos para poder animarnos unos a otros. Cuando leemos la Biblia, hermanos, descubrimos a Cristo y que está en cada capítulo por su palabra. Así nos habla Dios. Importante, debemos hablar con el Señor por la oración, mantener comunión constante con Él, para que podamos siempre que estén esas líneas vivas y ardientes con el amor de Dios. En este capítulo, hermanos, los discípulos tuvieron ahí, como les digo, en el camino a Emaús, estaban los discípulos, tuvieron un encuentro maravilloso con el Señor. Todo el día estuvieron con Él caminando hacia Emaús en un compañerismo que dice incomparable, que llenó sus corazones de grande gozo porque iban hablando de las cosas de Dios. La Biblia enseña, hermanos, que es muy importante que cada cristiano tome tiempo cada día para leer, meditar en esas palabras verdaderamente de vida, porque es comida para el alma del cristiano, como el pan necesario para el cuerpo. Dice en Mateo 4:4, y respondió y dijo, escrito está, no es de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios en la Biblia, hermanos, verdaderamente es el pan de vida. Nos anima, nos lleva adelante, causa ese hermoso ardor en nuestros corazones por la presencia de Dios. El compañerismo con Dios, hermanos, con el Señor y su pueblo es indispensable. Por eso es hermoso que nos podamos reunir y estar juntos para alabar el nombre de Dios. Es indispensable para nosotros, el cristiano, que quiere mantener su vida espiritualmente saludable. Debemos desear la palabra del Señor como un niño que recibe un niño recién nacido que recibe esa leche maternal para su crecimiento. Verdaderamente tiene exactamente los ingredientes necesarios para que puedan crecer correctamente y estar saludables. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niños, fíjense nomás, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crecéis para salvación. Qué bonito, ¿verdad? Se ponen esas palabras del Señor cuando las ve uno así, a lo más bajo, ¿verdad? En entendimiento. No es difícil entender eso. Es fácil y da ánimo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Sin cesar. Qué difícil ha de ser para aquellos que no lo entienden y dicen, ay, voy a estar orando todo el día. Te voy a decir una cosa, cuando tu corazón está gozoso, le das gracias a Dios por todo. Y orar simplemente dice platicar con Dios sin cesar. Estar en comunicación con Dios en todo. Porque si en todo está Dios y no estás fuera de lo que es correcto con Dios, vas a andar protegido. Nomás una persona que está pasando tiempos difíciles entiende cuando le dices orar sin cesar. ¿Por qué? Teniendo la fe, sabiendo que Dios contesta oración, vas a estar orando sin cesar. Cuando estás gozoso, dice, debemos de darle gracias a Dios por eso también, en todo momento. Algunos lo ven y dicen, ay, voy a estar atado a eso. Entonces, ¿quieres estar atado al mundo según como el mundo recompensa? ¿O atado con Cristo como Él recompensa? Y ahí le piensas. Y ahí tienes que decidir, ¿amo más al mundo o a mi Dios? Qué cosa tan tremenda. Fíjense nomás, hermanos, cuando andamos confortables y contentos, gorditos, bien, a todo dar, se nos hace fácil salirnos un poquito de la senda correcta. Y andamos, está bien todo. Y al ratito nos hacemos un poco más lejos de ahí. Todo está bien, mira nomás cómo anda de bien. Cuando te alejas un poquito más, ¡pum! Cae el azote. Se acabó la paz, se acabó el bienestar. ¿Y qué decimos? Ay, cuando estaba yo con mi Señor, no sufría. Por ahí vendrá otro sermón sobre consecuencias y por qué vienen las consecuencias. Pero es cierto, hermanos, no sentirnos que estamos atados como si fuéramos presos al pie del Señor. Es donde hay más libertad, donde hay más gozo, donde hay más sanidad, a través de tu santidad en el Señor. Amén. Dice, para nada, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No importa el estado que estés, dar gracias al Señor. Filipenses 4:6. Hermanos, en este camino a Emaús debemos de andar diariamente. ¿Por qué digo en este camino a Emaús? Si leen ustedes la historia, ¿verdad? Habían los discípulos perdido esperanza porque había sido crucificado Cristo. Y se habían separado, todos se habían ido a esconder, andaban confundidos, pensando las cosas, digiriendo todo lo que se les había dicho. Y en el camino a Emaús iban caminando, hablando de estas cosas que habían sucedido, y luego que según se oía que había resucitado. Imagínense cómo se sentían estos discípulos. Y luego, hermanos, ahí delante los encontró Jesús, pero no lo conocieron. Y siguieron hablando de las cosas de Dios. Y cuando iban ellos hablando ahí con Él, en ese camino a Emaús, estaba la presencia de Jesús ahí con ellos.
Y dice que comenzó y les habló desde el principio, empezó desde los tiempos de Moisés. Imagínense caminando largamente en ese camino, caminando y platicando pura cosa sólida de la palabra de Dios. Dice que sus corazones ardían dentro de ellos. Y terminó el día y llegaron donde iban y le invitaron que se quedara para que siguieran visitando. Dice, qué cosa tan hermosa, así es estar en oración constantemente con el Señor. Amén. Hermanos, aquí seguimos hablando y está el camino del Evangelio. El camino, hermanos, que debemos de estar caminando todos los días. Y aquí leemos en Lucas capítulo 10, del versículo 30 al 37, estamos hablando ahí la historia del buen samaritano, que todos lo conocen muy bien, ¿verdad? Que iba, este hombre descendía, estamos viendo en versículo 30, bajaba un hombre de Jerusalén hacia Jericó. Qué cosa tan interesante que decía que bajaba de Jerusalén, de Jerusalén bajaba a Jericó. Si conocen la historia de Jericó, hermanos, era el pueblo de la maldición. El pueblo que Dios maldijo, dijo que nunca fuera reconstruido. Entonces dice que venía de Jerusalén bajando a Jericó. Si vemos ahí esta historia, podemos comparar que iba esta persona, ¿verdad?, hacia la maldición. Y allí en ese camino cayó en las manos de unos ladrones que le quitaron la ropa, le robaron todo lo que llevaba bonito, ¿verdad? Una persona que iba, me imagino, un negociante, no sé, porque si le quitaron la ropa tenía que tener un valor. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Hermanos, un día así íbamos nosotros hacia la maldición. Íbamos bajando, resbalándonos hacia el infierno, perdidos. Literalmente, si vemos, podemos comparar nuestra vida con esta de este hombre que fue golpeado. La vida nos golpea, nos da tiempos difíciles. Y así como estamos medios muertos entre la vida y espiritualmente muertos. Y todos sacan la vuelta porque a todos les encanta ir allá, a ese lugar de la maldición. Inclusive, ¿quién iban allí? Iba, dice ahí, el hombre, el fariseo, un sacerdote, iba. Y luego iba un levita y los dos le sacaron la vuelta. ¿A dónde iban? ¿A prisa a dónde? A la maldición. En sus corazones no eran buenos, no eran rectos, no tenían amor por su prójimo. ¿A dónde iban? A Jericó, a la maldición. Pero hubo uno que se detuvo y curó sus heridas. Lo cargó, lo llevó y cuidó de él. Y siguió proveyendo porque dejó ahí dinero para que lo cuidaran. Hermanos, así si vemos, así Cristo vino. Todos nos sacaban la vuelta. Al mundo no le importaba porque todos iban al mismo lugar. Pero Cristo llegó, curó nuestras heridas, cargó con nosotros y proveó. Si vemos la historia del buen samaritano en esa manera, entendemos muy bien que la raza humana, todos nosotros, somos aquellos que íbamos cayendo hacia la maldición. Estamos viendo, dice que cayeron en las manos de los ladrones. Así igual caímos. Pasó el sacerdote, pasó el levita, le sacaron la vuelta. Dice, pero en versículo 32, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido, o fue movido de misericordia. Esa misericordia fue la que llevó a Jesucristo a este mundo a morir por esta humanidad.
después de conocer el sufrimiento de este mundo personalmente, porque Él fue hecho carne, viendo la incapacidad del hombre para hacer algo por sí mismo, Dios envió a su Hijo. Se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para poder levantar al hombre caído en el camino a la maldición. Que dice en versículo 34, que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y cuidó de él. Y dijo el Señor: voy a hacer una morada para ti en el cielo, y regresaré por ti. Qué glorioso, qué hermoso es saber eso. Un cuadro maravilloso del Salvador que llevó nuestros pecados en su cuerpo propio para poder levantarnos de nuestro estado de muerte. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Por sus heridas fuiste sanado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué demostración, hermanos, tan maravillosa del amor de Jesús por este mundo perdido. Levantó a este hombre medio muerto y lo llevó al mesón, cuidó de él. Ese hombre, hermanos, somos nosotros. Se cuenta la historia de un hombre llamado Sundar Singh, misionero, una persona de la India, convertido al cristianismo. Dice que viajando un día por un camino de desierto, encontró un hombre caído en la nieve, casi muerto de frío. Le pidió a otro viajero con quien se había encontrado en el camino que juntos llevasen a ese hombre moribundo adelante hasta donde podían encontrar un albergue. Juntos. El otro hombre se negó, alegando que no podía, y siguiendo adelante. Sundar tomó al caído en sus brazos, dando vueltas, se caía con él, lo agarraba, lo jalaba, lo cargaba, todo lo que tenía que hacer. Como lo fue moviendo al hombre, su circulación del hombre se fue mejorando. La de Sundar pues no agarró frío porque su cuerpo se movía y estaban en movimiento constante, hasta que ese hombre fue poco a poco reviviendo, no a perfección, pero sino ya se podía detener un poco, y juntos los dos caminaron hacia adelante. Llegando a un punto, ahí se encontraron un bulto que parecía el bulto de una persona tirada. Fue Sundar abriendo y moviendo la nieve a un lado para ver quién cree que era. El hombre que se había negado a ayudar. Había caído y había muerto, y ahí estaba congelado, tieso, muerto. Ahí se acordó Sundar del buen samaritano en la parábola que acabamos de hablar. ¿Cuántas historias, hermanos, maravillosas encontramos en estos 4 evangelios que leemos en la Biblia? Historias de almas perdidas que Jesús ganó para el reino de Dios cuando andaba por esta tierra en los 3 años y medio. Entonces, si vemos en versículo 37 de esa historia del buen samaritano, Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo. Nuestro llamado a hacer lo que tenemos que hacer en la gran comisión, en Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí estoy con vosotros. Fíjense nomás. Y he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
las últimas palabras del Señor. Hermanos, y también está el camino del ser fiel a la causa. Se lee la historia de cuando Pablo iba hacia Jerusalén y se oponía a todos porque iba a ir allí a hablarles de Cristo. Y allí estaban centralmente los que eran de la línea judía y no aceptaban las cosas de Cristo. Y lo iban a golpear, lo iban a apedrear. Y todos le decían a Pablo, no vayas, porque allí no van a aceptarte. Y Pablo le respondió, ¿por qué están llorando? ¿Por qué me quiebran el corazón diciéndome que no vaya? Si saben muy bien, porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, dijeron, entonces hágase la voluntad del Señor, Pablo, ve. Después de esos días, hechos los preparativos, subieron a Jerusalén. Y sí, le dieron su golpiza a Pablo, porque donde quiera que iba lo golpeaban y le hacían daño, pero él llevaba el evangelio del Señor, siendo fiel a la causa. Mismo Cristo les dijo en Marcos 8, del 34 al 38, le dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fiel a la causa de lo que tenemos que hacer en el nombre de Cristo. Hermanos, a veces es difícil caminar, llevar el evangelio y hablarles a otros de Cristo. Y vivimos en un país, hermanos, donde lo podemos hacer. Ojalá y no vengan tiempos donde nos veamos en dificultades y persecución por ello. Pero hay lugares, hermanos, que sí, hablar de Cristo es una pena de muerte. Gracias a Dios que estamos en un país que lo podemos hacer. Pablo estaba dispuesto a subir a ese camino y lo subió. Le damos gracias al Señor porque Él da fuerzas en los tiempos más difíciles. Dice en Apocalipsis 2:4, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué cosa tan hermosa, hermanos, a ver. ¿Y usted ha pasado por esos 4 caminos en su vida? ¿O ha quedado en uno de ellos? Que Dios les ayude a conocer estos 4 caminos y que pasemos por cada uno en victoria y gloria al nombre de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eres fiel a nosotros, Señor. Guíanos, danos sabiduría y entendimiento, que vayamos, Señor, caminando contigo a nuestro lado, contigo, Señor, mejor dicho, por delante, que podamos tener ese calor de tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén.